Bueno, pues vamos con el estudio de esta mañana. Estamos estudiando las parábolas de Jesús. Con la de hoy llevaremos 21 parábolas estudiadas en lo que va de este año. Y debo confesarles, hermanos, que la parábola de hoy es, sin lugar a duda, la más difícil de explicar. Muchos se la brincan. Y déjeme confesarle que ya me estaban dando ganas de brincármela también. A no ser que un hermano me dice: pastor, tengo ganas que lleguemos ya a la parábola del mayordomo sagaz, porque no la entiendo, así es que no me la pude brincar. Y aquí está, la parábola del mayordomo sagaz. Vamos a comenzar leyendo Lucas 16:1. Por última vez, pónganse de pie para que leamos y oremos. Que Dios traiga enseñanza a nuestro corazón. Dice San Lucas capítulo 16, el verso 1. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Ustedes conmigo el mismo texto dice: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Señor, gracias. Gracias, Padre, porque aquí está tu iglesia. Otros están en casa. También rogamos por ellos, ayúdales. Muchos están cuidando, otros están enfermos, pero Padre, están listos para escuchar la enseñanza de la parábola que esta mañana tú has puesto en mi corazón para explicar a tu pueblo. Has hablado a mi vida y seguramente hablarás a la vida de cada uno de los que aquí estamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén. A ver, veamos cómo empieza el texto 1 otra vez. Dijo también a sus discípulos. Hermanos, esta es una parábola difícil de interpretar, porque parece ser, óigalo, parece que Jesús aprueba la falta de honradez. Vamos a analizarla poco a poco y, por favor, nuestro pastor Chusito decía: aquí damos los estudios con garantía. Si alguna duda le queda, pues compártala y la trataremos de explicar. Hace 8 días un hermano se acercó y me dijo: me quedó una duda, y la platicamos y gracias a Dios quedó aclarada. Comencemos. Número 1. ¿A quién fue dicha esta parábola? Vea, el texto 1 empieza bien claro. Dice: dijo también a sus discípulos. Tengo que aclarar esto, hermanos, porque en otra ocasión habló a los fariseos, en otra ocasión habló al pueblo, pero en esta ocasión le está diciendo: ¿a quién, hermanos? A los discípulos que conocían a Jesús como usted y yo lo conocemos. Esta parábola no fue dicha a todo el pueblo, a los discípulos. En alguna ocasión Jesús dio parábola a la gente y luego se le explicó a los discípulos, como dice Mateo 13:36 de la parábola de la cizaña. Dice que despedida la gente, entró Jesús en la casa, se acercaron los discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña y del campo. Esta ocasión es Jesús el que directamente le está diciendo a los discípulos, y de entrada yo me apunto, porque si esta parábola fue dada a los discípulos que lo conocían,
Pues entonces yo conozco a Jesús. Esta parábola es directamente para mí, para usted, para nosotros. Aunque el versículo 14 de este mismo capítulo dice que oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Dicho esto, queda aclarado que esta parábola del mayordomo sagaz fue dada, ¿a quién? ¿No escucho? A los discípulos. Ya. Había ahí fariseos, pero Jesús habló a los discípulos. Vamos a contar la parábola. La parábola del mayordomo sagaz es la historia de un hombre rico que tenía un mayordomo que derrochaba los bienes de su amo. Vamos a ir versículo por versículo. Dice el 1: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y ese fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Casi no acostumbramos aquí la palabra mayordomo, pero un mayordomo es una persona que administra los bienes de su patrón o de su amo. El amo se entera que este mayordomo era disipador, no estaba cuidando, no estaba haciendo bien su trabajo. Y este patrón, voy a usar la palabra patrón en lugar de amo, decide despedirlo. Versículo 2. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. Vamos haciendo cuentas. Te voy a despedir. Necesito que me traigas los libros de contabilidad donde tienes anotado todos mis bienes. Esto, hermanos, ya de entrada nos aclara que el mayordomo a veces sabía hasta más cosas que el patrón, porque realmente si el patrón hubiese estado enterado de todo, ¿para qué le pide cuentas? ¿Sabes qué? Estás despedido y vete. Pero no, le dijo: a ver, da cuentas, dame cuentas de cómo está la administración que te confié. Ya no podrás ser mayordomo. ¿Y qué hace una persona a la que le dicen: a partir del sábado te quedas sin trabajo? Dicen los versículos 3 y 4: entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Mi patrón me va a quitar la mayordomía. Cavar no puedo. Pedir limosna me da vergüenza. Ya sé. Se le prendió el foco. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, la gente me pueda recibir en sus casas. Mire, este hombre, por eso dice que era muy sagaz. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar sin trabajo? ¿Algunos de ustedes en algún momento se han quedado sin trabajo? Hay una preocupación. En el caso de los que nos dedicamos a la construcción, la preocupación es doble, triple o cuádruple. Porque cuando ya termino de construir la última casa y ya no tengo otro trabajo, la preocupación no es el trabajo que necesito, sino qué voy a hacer con los albañiles. Una ocasión iba a despedir a un albañil y le digo: ven, quiero hablar contigo, para decirle que ya hasta el sábado iba a trabajar. Y dice: qué bueno que me habla, porque yo también quiero hablar con usted. ¿Y qué me quieres decir? Pensé que me iba a decir: ya no voy a trabajar, me ahorran la pena. Dice: es que mi hijo se quedó sin trabajo y le quería decir si no tiene un trabajo también para él. Y yo que lo iba a despedir. Este mayordomo le dicen: te quedas sin trabajo, hazme cuentas. Y dice: ¿qué hago? El trabajo duro no me gusta, no puedo.
Pedir limosna me da vergüenza. Ya sé qué voy a hacer para que cuando yo me quede sin trabajo, la gente me pueda recibir en sus casas. ¿Y qué hizo? Dicen los versículos 5 al 7. Y llamando a cada uno de los deudores de su patrón, le dijo al primero: ¿cuánto le debes a mi amo? Y él dijo: 100 barriles de aceite. Toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Oh. Y viene el otro. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? 100 medidas de trigo. Él dijo: toma tu cuenta y escribe 80. A ver, ¿por qué le debían tanto a su patrón? Parece ser, hermanos, que eran gente a la que el patrón les daba terrenos rentados, y a cambio tenían que entregarle trigo o aceite, y por eso estaban esas cuentas. Entonces, cuando el mayordomo dice: algo voy a hacer para que cuando yo me quede sin trabajo, la gente me reciba en sus casas, y llama el primero y le dice: ¿cuánto le debes a mi amo? Escribe la mitad, se acabó. Y viene el otro: ¿cuánto debes? 100 medidas de trigo, escribe 80. De esa manera empezó a ganarse el favor de la gente. Pero oiga, eso llegó a oídos del patrón. ¿Y qué hizo el patrón? Antes de que veamos qué hizo, si usted fuera el patrón, ¿qué haría? Si usted fuera el patrón, ¿qué haría? Se entera que su mayordomo ya le perdonó a algunos el 50%, otros el 20%. ¿Qué haría? Le doy tiempo para que piense. Porque el versículo 8 es donde empieza el conflicto de esta parábola. Alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Déjeme con esa parte roja nada más. El amo, el patrón, en lugar de alabar, yo usaría la palabra felicitó. Felicitó al mayordomo malo porque hizo sagazmente. Quizás le diría: qué tremendo eres, qué bárbaro, me sorprendes, oye, me sorprendes con lo que hiciste. Lo alabó, lo felicitó porque hizo sagazmente. Y ahí terminó Jesús la parábola y empieza él mismo a hacer su comentario. Porque, regresa al 8, estamos en el 8. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Este es un comentario que Jesús hace a su propia parábola, a su propia historia. Se la cuento ahora de corrido. Un patrón se entera que su mayordomo le está administrando mal, decide despedirlo. El mayordomo, cuando siente que se queda sin trabajo, se preocupa, no sabe qué hacer y se le prende el foco y dice, empezó a llamar a todos los deudores de su patrón, como él era el administrador, y le dice: ¿cuánto debes? Debo tanto, la mitad, te queda perdonada. Al otro: ¿cuánto debes? Debo tanto, ok, el 20% queda cancelado. Cuando el patrón se entera, dice la Biblia que alabó al mayordomo porque fue muy sagaz. Punto. Termina la parábola. Y Jesús dice: la verdad es que los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y después de hacer este comentario, nos da un consejo.
en el verso 9. Y yo os digo, otra vez vuelve Jesús, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Es un consejo que Jesús está dando. Yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Y después de dar el consejo, termina con una observación. Versículo 10 al 12. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Termina esta parábola y este consejo. ¿Verdad que está complicado? ¿Verdad que está extraño? Bueno, vamos a explicarlo. Vamos a ver cómo salimos de este enredo, ¿verdad? ¿Cuáles son las dificultades que enfrentamos en esta parábola? Parece ser, dije hace un momento, que Jesús aprueba la honestidad, la deshonestidad. Porque otra vez mire el versículo 8, dice, alabó el mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Vamos a aclarar. Primero, en la ley judía, hermanos, la ley de la administración da al administrador una completa libertad de parte de su patrón. En la ley judía de la administración, el administrador tenía una plena libertad de parte de su patrón, tanto que el patrón respetaba las decisiones de su mayordomo o administrador. Era como si el administrador fuera el patrón mismo, y cualquier cosa que hacía el administrador dentro del ámbito de su labor, el patrón tenía obligación de respetarlo. Por esa razón, el patrón no llamó al que debía el aceite y le dijo, no, vuélveme a firmar el documento. Tú me debes 100, no 50 y me pagas aquí. Tú me debes 100 y no 80 y me pagas. No, el patrón tenía obligación de respetar las decisiones del administrador. Ahora aquí hay otra situación, hermanos. Muchos amos o muchos patrones desconocían hasta lo que ellos mismos tenían. Confiaban tanto en su administrador que él es el que llevaba las cuentas. Es el caso, por eso aquí el patrón le dice, tráeme los libros, dame cuentas. O sea, no sabía ni siquiera lo que tenía él. Cuando le está pidiendo cuentas en el versículo 2, cuando le dice, da cuenta de tu mayordomía, le está pidiendo los libros de registro que tenía a su cargo para transferir esa administración a un nuevo mayordomo. Entonces, lo que hizo este mayordomo no fue un fraude. Él tenía las facultades como administrador de los bienes de su patrón. Nosotros podíamos pensar, no, pero le está robando. No, no le está robando. Él era administrador y tenía todas esas facultades que le daba la ley de la administración.
Pero hay otra cosa aquí, hermanos. Punto número 4. ¿Por qué el patrón alabó al mayordomo? ¿Por qué lo felicitó? Es una de las dificultades de esta parábola, porque como digo, pensamos que al reducir las deudas estaba defraudando a su amo. El mayordomo tenía libertades y el patrón lo sabía. Veamos otra vez el verso 8, porque ahí están. Alabó el amo al mayordomo malo. Y hermanos, ponga toda su atención, porque aquí está la clave del estudio de esta mañana. Y para asegurarme que lo esté entendiendo, ¿a quién contó Jesús la parábola? A sus discípulos. Perfecto. Entonces, cuando dice aquí, alabó el amo al mayordomo, me estoy imaginando un patrón. Permíteme ilustrarlo. Ven, Pastor Esteban. Permíteme ilustrarlo con el Pastor Esteban. Imaginamos que el Pastor Esteban es el mayordomo y yo soy el patrón. Me enteré lo que hizo, que anduvo con cada uno de los deudores bajando la deuda. Y viene el patrón y le dice al mayordomo: eres tremendo, de verdad, te felicito, eres muy inteligente, eres muy sagaz, me gustó lo que hiciste. Me imagino al patrón hablando así. ¿Por qué? Gracias. Le voy a explicar por qué. Porque el mayordomo, para bajar la deuda, tuvo que presentar un argumento. ¿Cuál fue el argumento que pudo haber presentado? ¿Sabe qué? Por lo que leo aquí, me imagino que llega con el primer deudor, el que debía 100 barriles de aceite. ¿Cuánto le debes a mi patrón? Le debo 100 barriles de aceite. ¿Qué te cuento? Fui a hablar con mi patrón, lo convencí de que te perdonara la deuda. Y mi patrón, como es re buena gente, me dijo: bájale a la mitad. Así es que anota 50. Y se va con el otro, con el que debía el trigo. ¿Cuánto le debes a mi patrón? Le debo 100 medidas de trigo. ¿Qué te cuento? Hablé con el patrón y le dije: fíjate que fulano de tal que te debe el trigo no le ha ido muy bien. ¿Por qué no le bajas un poco? Y me autorizó a bajarte a 80. Escribe 80. Es que tenemos un patrón muy bueno. Y eso fue, hermano, realmente el mayordomo, como si dijera: hice mi labor de convencer al patrón de que te baje la deuda. Y como es un buen patrón, estuvo dispuesto. Así el mayordomo, hermanos, presentó a la gente a su patrón como un buen hombre. Presentó a los deudores a su patrón como una buena gente. Dio la imagen ante la gente de que su patrón era un tipazo, un hombre consciente, un hombre piadoso, que estuvo dispuesto a bajarle la deuda a aquellos que le debían. Por eso, hermanos, alabó el amo al mayordomo, porque el mayordomo hizo que su patrón se viera bien. Imagínense el que debía los barriles de aceite. Ve pasar a su patrón. ¿Cómo lo ve ahora? Patroncito, gracias, gracias por haberme bajado la deuda. ¿Cuál deuda? Sí, vino el mayordomo y me dijo que usted me descontaba el 50%. Ay, qué mayordomo. Y lo encuentra el del trigo. Patrón, le quiero agradecer que me perdone usted el 20%, 20 barriles de los 100 que le debía.
¿quién te dijo eso? El mayordomo. Por eso cuando encuentra al mayordomo le dice, eres tremendo. Pero no lo regañó. ¿Por qué no lo regañó? ¿Por qué lo alabó? Porque hizo que su patrón se viera bien ante la gente. ¿A quién le dijo Jesús esto? Nosotros somos hijos de Dios. Él es nuestro rey. ¿Cómo estamos? ¿Qué imagen estamos dando a la gente de Dios? A ver, hermanos, ¿qué imagen? ¿Por qué el patrón elogió al mayordomo? Porque hizo que su patrón se viera bien ante la gente. A ver, Gálatas 2:20, ¿qué dice? ¿Todos? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si Cristo vive en nosotros, ¿qué imagen estamos dando de Cristo a la gente? El mayordomo se preocupó y se aseguró, fue sagaz, porque se aseguró su futuro presentando al mayordomo al patrón ante la gente como un buen hombre. Hasta me atrevo a pensar que a lo mejor el patrón le ha de haber dicho, mira, solo porque ya busqué otro mayordomo, si no te volví a dejar en el puesto, pero hiciste bien, hiciste bien. Mire, una ocasión Dios dijo a Moisés, Moisés, voy a destruir a Israel, ese pueblo que ha andado murmurando de mí todo el tiempo. Y le dice Moisés, Dios, ¿cómo vas a hacer eso? Vamos a leerlo, Éxodo 32, 9 y 10. Dice Éxodo 32, 9 y 10. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto que a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Mire, le está diciendo Dios a Moisés, Moisés, el pueblo ya me tiene cansado, voy a destruirlo, pero no te preocupes, de ti voy a hacer una gran nación, voy a hacer algo grande contigo. ¿Y sabe lo que le preocupó a Moisés? Moisés no dijo, gracias Señor por fijarte en mí, gracias por tomarme en cuenta. No, a Moisés le preocupó una cosa. Dios, la gente va a hablar mal de ti, y yo no quiero que hablen mal de ti. Dicen los versículos 11 al 14. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira, arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Y el 14 dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Es decir, Moisés le dice, cuando Dios dijo, voy a destruir al pueblo y de ti voy a hacer algo grande. No, Señor, la gente va a hablar mal de ti,
y yo no quiero que hablen mal de ti, Señor. Por eso hago la pregunta: ¿qué imagen estamos dando de Dios nosotros? Esto no es para la gente inconversa. Esto no es para los que no eran discípulos de Jesús. Para ellos Jesús les habló de este mayordomo porque el mayordomo hizo que su patrón se viera bien. Ante la gente presentó a su patrón como un hombre bueno, como un hombre piadoso, como un hombre comprensivo. Y yo te pregunto, hermano, hermana, que estás presente o atrás de esta cámara, ¿qué imagen estamos dando de Jesús? ¿Cómo ve la gente a Dios en nosotros? Cuando somos gritones, cuando no pagamos nuestras deudas, cuando somos muy bravos, ese es el Dios que está en nosotros. Ese es el Dios en el que hemos creído. Ese es el Cristo que decimos que llevamos. Este mayordomo recibió halagos de su patrón. Primero lo regañó, le dijo: da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo, te despido, dame los libros, quiero las cuentas. Y él hizo que su patrón se viera bien. Entonces el patrón, dice Jesús, alabó al mayordomo porque hizo sagazmente. Pero sigamos la parábola. Número 5. Jesús dijo: los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de luz. ¿Quiénes son los hijos de este siglo? Los que no conocen a Dios. ¿Quiénes son los hijos de luz? Los que decimos que tengo a Cristo en mi corazón. Volvamos al verso 8, ahí está. Alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho, aquí está la palabra, sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. ¿Usted sabe lo que significa la palabra sagaz? ¿Qué es sagaz? ¿Qué es ser sagaz? Chécalo en el diccionario. La palabra sagaz dice: es avisado, astuto y prudente, que prevé y previene las cosas. Voy a dejar un momento aquí esta palabra para que la pensemos, porque fue palabra que dijo Jesús. El mayordomo fue sagaz. Y Jesús dijo: los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Sagaces es ser avisado y abusado también. Astuto, prudente. En la costa, ¿sabe cómo dicen? Alcanzativo. Es muy alcanzativo, muy listo, siempre ve adelante, previene lo que hay adelante. Avisado, astuto, prudente, que prevé y previene las cosas. Estas cualidades las tenía este mayordomo. Él no dijo: pues ya me corrieron. No, dijo: yo me voy a asegurar. Imagínense que llega a la casa del que debía el aceite. Ah, pásale. Tú hiciste que mi patrón me perdonara la mitad. ¿Qué había hecho? Él fue su alcanzativo, fue su astucia, fue su sagacidad para que lo recibieran en casa todos aquellos a quienes les había perdonado. Porque no solo fueron dos, Jesús dio dos ejemplos, pero llamó a todos los que le debían a su patrón. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dice: los hijos de este siglo, la gente de este mundo, la gente que no conoce a Dios, son muy sagaces en el trato con sus semejantes? ¿Sabe qué?
La gente de este mundo, cuando trata con una persona, cuando tiene una amistad, está viendo qué le va a sacar, a ver qué provecho puede sacarle. Por eso el hijo pródigo se quedó sin amigos. Cuando se quedó sin dinero, ya no valía la pena que fuera amigo de la gente. Mientras tenía dinero, pues sí, pero cuando dejó de tener dinero, lo abandonaron. Porque los que no conocen a Dios hacen amistades a su conveniencia. Y Jesús dijo, y los hijos de luz no son tan sagaces. Como diciendo, si eras diligente para acumular ganancias cuando trabajabas para ti mismo, ¿por qué ahora que eres hijo de Dios no eres listo? Como decimos aquí en Chiapas, se nos va. Alguien te habla por teléfono. Hola, ¿cómo estás? Ah, bien, ¿y tú? Qué bueno, qué gusto oírte, que te vaya bien. Pum. Y todavía decimos, ve, qué raro, me habló si nunca me habla. ¿Por qué no eres sagaz de decir, me habló, ha de tener alguna necesidad? Oye, ¿puedo orar por ti? ¿Puedo pedirle a Dios que te ayude? ¿Tienes algún problema? Hay que ser sagaces. Hay que ser avisados, astutos, prudentes en nuestro trato con los semejantes. Si alguien se acerca, ya no pienses como la gente de este mundo a ver qué te puede sacar. Tú puedes darle a Cristo. Porque esta parábola fue dada a los discípulos. Sean sagaces en su trato con la gente. Si la gente se acerca a ustedes, ahora ustedes que me conocen, como si dijera Jesús, hablen de mí, presenten el evangelio, hablen de Cristo. Hay que ser sagaces en nuestro trato con los semejantes, acercándoles a Dios. Repito, alguien que no te ha hablado, te habla por teléfono. A ver qué querrá, solo me quería saludar. No te quería saludar. Está pasando una depresión, está pasando una tristeza. Algo quería, te habló para ver si tú podías darle una palabra. Pero se nos va, se te fue. No previste. Alguien te da una palabra. No, pues es que mis hijitos, pues a ver qué van a estudiar. ¿No tienes una palabra para alguien que ves necesitado? ¿No tienes una palabra para alguien que ves preocupado? Alguien que demuda su rostro. Saber qué tendrá. Está medio deprimido. Y no tuviste una palabra de amor. No tuviste un texto bíblico que pudiera fortalecerle. Por eso dijo Jesús, los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de luz. Ya como hijos de Dios parece que todo se nos resbala ya. Aleluya, amén, gloria a Dios. Decía en un culto un hermano, aleluyita, y otro le contestó, amencito. Ya, la paz de Dios, sagacidad, pueblo de Dios. Jesús pide que seamos sagaces. Veamos qué podemos hacer para que nuestro amo, nuestro patrón, nuestro Dios se vea bien ante la gente. ¿No dicen amén? Digan amén. Va de nuevo. Veamos qué hacemos para que nuestro amo que está en los cielos se vea bien ante la gente. Aleluya. Porque se nos va. Seguimos. Si ya entendiéndola, está bonita. La parábola, ya captándole, como que ya se le va agarrando sabor. Pero hay otro punto, a ver. Las riquezas injustas.
las riquezas injustas. El versículo 9 dice: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. ¿Cuáles son las riquezas injustas, hermanos? Se refiere al dinero que aquí en la tierra tiene valor, pero en el cielo no vale nada. Oí una historia de un hombre muy rico que se hizo cristiano. Es más, su dinero lo había convertido en lingotes de oro y guardaba en su casa varios lingotes de oro. Dice la ilustración que llegó el ángel de la muerte por él. Vámonos, ya es la hora. Oye, pero yo he trabajado toda mi vida y tengo por ahí unos lingotes de oro. Déjame llevármelos. No puedes llevar nada. Por favor, aunque sea unos 3, déjame llevar algo. No, pero ante tanta insistencia le dijo: está bien, tráete 4 lingotes de oro, pues. Los mete en una maletita y ya se va, contento de poder llevar su oro al cielo. Y cuando llega al cielo, el Señor le queda viendo. Nadie trae maletas aquí. ¿Cómo es que tú traes una maleta? A ver, vamos a abrir qué es lo que traes. Y cuando abre la maleta, le dice: Señor, ¿cómo? ¿Trajiste pavimento? Porque en el cielo las calles son de oro. O sea que para él aquí era su tesoro y ahí es pavimento. ¿Cómo trajiste pavimento? Esto es por si piensa llevarse algo al cielo. Allá, hermanos, allá nuestro dinero no vale. Eso vale aquí en la tierra. Por eso se le llama riquezas injustas. Quizá algún problema en la traducción. En otra parte dice riquezas deshonestas. Hay otra versión que dice riquezas mundanas. Y esas van a faltar un día. Entonces Jesús está diciendo: gana amigos por medio de las riquezas de este mundo. Sé bueno con ellos. Comparte de lo que tienes, porque algún día esas riquezas se van a terminar y cuando vayas al cielo te van a recibir bien porque has hecho buenas obras aquí en la tierra. Repito, nada que ver con la salvación, para que no vaya que bueno, me van a felicitar y me voy a ganar la salvación por el dinero que den. No. La salvación es una cosa, es la entrada al cielo solo por la sangre de Jesucristo. Eso no se pone en duda. Solamente por la sangre de Cristo uno es salvo. Pero por supuesto, si con el dinero de este mundo tú haces amigos. ¿Y cómo se hace amigos con el dinero? Pues compartiendo lo que tienes. Comparte las riquezas de este mundo que Dios te ha confiado. Compártelas, gana amigos. Y cuando ya no tengas, cuando se acabe tu vida aquí y vayas a entrar en el cielo, tú vas a entrar muy bien. Cuando estas falten, te van a recibir bien. No porque repartiste tu dinero, sino la satisfacción de haber ayudado al pobre. Tanto que la Biblia dice que el que le da al pobre, a Dios le está prestando. Entonces, en esta frase, cuando faltan las riquezas, cuando falta el dinero, lo que hiciste en esta tierra será recompensado de allá arriba. Está escrito en Mateo 6, 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro,
allí estará también vuestro corazón. Si con lo que Dios le ha confiado, usted lo reparte, usted bendice, usted ayuda, usted sirve, usted está ganando amigos por medio de las riquezas de este mundo, pero al mismo tiempo usted está haciendo un tesoro allá en el cielo. Aleluya. ¿Le vamos comprendiendo, hermanos? ¿Ya vamos entendiendo mejor? El último punto. Jesús habló de sabiduría en el asunto del dinero. Aprovechó Jesús esta parábola que, repito, fue dicha a sus discípulos, a gente que le conocía, a gente que estaba con él. Les enseñó lo que dicen los versículos 10 al 12. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas, ay hermanitos, esto está re bueno. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién os dará lo que es vuestro? Hermanos, la manera en que vivimos tarde o temprano se reflejará en cómo manejamos el dinero, el propio y el de otros. Cuando usted va a pagar algo, pregúntese, ¿esto va a agradar al Señor? Cuando usted va a comprar algo, pregúntese, ¿esto va a agradar al Señor? Porque si usted, por ejemplo, no responde bien a su trabajo, usted está despilfarrando el dinero de otra persona. Alguien le está pagando por su trabajo, pero si usted no está cumpliendo con ese trabajo, usted está defraudando a otra persona. En estos textos Jesús está abogando por el manejo responsable de nuestro dinero. Si somos honrados en las riquezas mundanas o el dinero, seremos honrados en las riquezas verdaderas, en las cosas celestiales. Como estoy hablando a la iglesia que Dios me ha confiado, les voy a hablar, como decía Pastor Chusito, sin pelos en la lengua, directo. Además alguien dijo, se tenía que decir y se dijo, así es que lo voy a decir tal cual. Si en las cosas de esta tierra eres muy tranza, ¿cómo quieres que Dios te dé un ministerio o talentos o cualidades para su reino? Si en las cosas de esta tierra eres tranza, lo digo porque todos entendemos lo que es la palabra tranza. ¿Cómo quieres que Dios te confíe un ministerio si en tus asuntos de manejar el dinero haces trampa, robas, mal administras? Señor, dame un talento para tu obra. ¿Cómo quieres que Dios te dé un talento para que le sirvas si en las cosas de este mundo haces trampa? ¿Vas a hacer trampa también en lo de Dios? Eso es lo que quiere decir el Señor cuando dice aquí en el versículo, a ver, lo checo antes. Dice, si en las riquezas, el 11, si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Si te gusta hacer trampa, eres tramposo en tus tratos, en el dinero,
das kilos tienes una tienda de tortillas o de comercio y das kilos de 900 gramos. Ay, pero es que lo de la bolsita. Hay excusas, siempre habrá excusas. Si en lo de este mundo eres tramposo, ¿cómo quieres que Dios te dé un ministerio próspero? Hay hermanos que dicen: yo voy a orar por los enfermos, Señor, haz que los enfermos a quien yo ponga la mano, ellos sanen, dame el don de sanidad. ¿Cómo quieres que yo te dé un don si eres bien tramposo? Si en las cosas terrenales haces trampa, no eres fiel, ¿cómo quieres que Dios te confíe talentos, ministerios, dones o cualidades para su reino? Eso no es posible. Porque el que es fiel en lo poco, dice el versículo siguiente, el 12, si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién te va a confiar lo que a ti te corresponde? ¿Oyeron la mosca? Silencio. De gloria a Dios, hermano. Dios está aquí hablándonos. Me está hablando a mí. Nos está hablando. Porque esta parábola fue dicha a sus discípulos. Y si tú haces las cosas mejor, ese no le va a agradar a Dios. Entonces Dios te va a estar dando más dones y más ministerios y más cualidades y más talentos. Y hay quien dice: ay, yo no sé por qué el Señor al hermano le da mucho y a mí no me da nada. El que es fiel en lo poco, también va a ser fiel en lo más. Si en las riquezas terrenas eres fiel, ya me imagino cómo serás en las riquezas celestiales. Bueno, se tenía que decir. Conclusión. Lo mejor está por venir, hermanos, si somos fieles ahora. Cada día estamos siendo sometidos a pruebas. Todos los días Dios está mirando cómo manejamos lo que Él nos ha confiado. 1 peso, 2, 10, 1000 que Él nos ha concedido. Dios está viendo cómo lo vamos a manejar. A veces buscamos excusas y decimos: yo daría más diezmos si me diera Dios más dinero. Mentira, no lo darías. Yo oraría más si tuviera un trabajo diferente. No orarías. Iría a la iglesia si las cosas cambiaran. No irías. Sería más fiel en mi matrimonio si tuviera una esposa diferente. Hay quienes han tenido 2 o 3 y con la cuarta siguen con los mismos problemas. No lo sería. Si tuviera un trabajo más interesante, sería más responsable y confiable. Mentira, no lo serías. Porque el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Lucas 16:10 dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Todos los días Dios está viendo cómo manejamos lo que ya nos ha confiado, para ver si nos puede dar más. Nuestra manera de administrar las cosas terrenales es lo que Dios está viendo, para ver si vamos a ser fieles a Él. Él nos ha confiado cosas terrenales: un carro, un negocio, una casa. Si ese carro te está sirviendo para ir a buscar un amante, entonces dice Dios: ¿para qué le doy otro carro? Me salió mal, no me trajo cuenta bendecirlo, porque ahora que tiene dinero ya tiene otra casa. La manera como manejamos lo que Él nos ha confiado, le está diciendo a Dios: así voy a hacer cuando me des más. Así voy a hacer cuando me bendigas más. Por eso Jesús concluyó la parábola
dando un consejo en el verso 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará a otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El apóstol Pablo reiteró esto a Timoteo diciéndole en 1 Timoteo 6, versos 9 al 10, son los últimos textos de este estudio. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en perdición, destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice el dinero, sino el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No quiero dejar pasar la oportunidad de invitarle en esta mañana a que le dé una oportunidad a Cristo que gobierne su vida. Nosotros no podemos solos, necesitamos la ayuda de Dios. Personas que nos visitan, amigos que me escuchan, dice la Biblia que Dios está a la puerta llamando a nuestro corazón, quiere ayudarnos, quiere entrar en nuestro corazón para darnos sabiduría, para administrar correctamente nuestros recursos como nuestro tiempo, nuestra familia, nuestros bienes, en fin, todo lo que Él nos ha confiado. Dele oportunidad a Cristo que entre a su corazón. Invítelo y dígale: yo quiero ser un buen administrador. Hijos de Dios que me escuchan en esta hora, a usted y a mí, Jesús contó esta parábola. ¿De qué manera estamos presentando a Jesús? El mayordomo hizo que su amo se presentara bien. Le invito a que se ponga de pie y que cante conmigo este coro que dice: hazte ver en mí. Dios, que la gente pueda verte en mí. Quiero tener la oportunidad de presentarte ante la gente como un buen Dios. Que la gente hable bien de ti por lo que vea en mí. Cámbiame, Señor. Hazte ver en mí. Que mi corazón sea como tú. Cámbiame, Señor. Hazte ver en mí, que mi corazón sea como tú. Dígalo otra vez. Cámbiame, Señor. Hazte ver en mí, que mi corazón sea como tú. Y como el barro, moldéame, Señor. Y como el barro, moldéame. Hazme a tu imagen. Esa es mi oración. Mi Dios,
Ahora entendemos esta parábola. Tú dijiste que tenemos que ser sagaces, prever lo que viene por delante. La gente que se acerca a nosotros necesita la ayuda tuya, ayuda que nosotros podemos darles cuando administramos correctamente lo que tú nos estás confiando. Tú tienes mucho más que darnos, pero no nos los das porque no somos buenos administradores, Señor. ¿Cómo nos vas a confiar las cosas celestiales si en las terrenales no somos honestos? Perdónanos, Señor, perdónanos, pero estamos aquí para aprender y ser mejores cristianos. Gracias por la enseñanza de esta parábola y por lo que tú sigues hablando a los corazones.